por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 47. En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Ah, si conocieses también tú en este día el mensaje de la paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Sí, vendrán días sobre ti en que te circunvalarán tus enemigos, y te rodearán, y te estrecharán por todas partes, y te arrastrarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Estamos celebrando la misa del domingo noveno después de Pentecostés. La epístola evoca las terribles pruebas que en otro tiempo atrajeron las infidelidades de muchos israelitas sobre el pueblo que caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Con ello se nos recuerda una verdad apremiante. La vocación divina es un privilegio, pero no basta para salvarnos. No hace sino volver más sagrados nuestros deberes de fidelidad. San Pablo nos invita a meditar en esta enseñanza que deduce de la historia de nuestros padres. Idéntica es la lección del Evangelio. Por rehusar el mensaje de paz que le dirige Jesús, se convertirá en ruinas Jerusalén, aún no pasados los 40 años de la muerte del Salvador. También entre nosotros se actualiza la historia del pueblo elegido. Se propaga el Evangelio de Cristo, y al lado de los que le reciben hay otros muchos que rehúsan oírle, y aún entre los que de primer momento le reciben, hace grandes destrozos la prueba necesaria de la fidelidad. Pero Dios siempre será fiel, y hasta el fin querrá nuestro bien y vendrá en nuestra ayuda en la dificultad. Bien. Estamos en esos tiempos, pero estas homilías están enfocadas desde Pentecostés para acá, a la parte de una vivencia mística cristiana en cada uno de nosotros. Durante muchos siglos, Dios, desde el monte Sinai y a través de la historia hasta que va a aparecer Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Dios va a estar guiando al pueblo, primero en Moisés, luego en los jueces, luego en los reyes, y a través de toda la historia, los profetas, que Dios hacía surgir en medio del pueblo para que fueran la voz del Eterno para su pueblo. El destino del pueblo de Israel es el destino de cada uno de nosotros. Y en este tiempo
con el nuevo Israel, que es la iglesia. El destino de la iglesia como pueblo, como un cuerpo, es el destino de todos y cada uno de nosotros. Ha pasado la historia desde la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, en que Él ascendió y se fue visiblemente a los cielos, a la presencia y a la diestra del Padre, desde su cuerpo físico, y al mismo tiempo, por su sabiduría infinita, se quedó con nosotros en el santísimo sacramento del altar. Y así como el pueblo de Israel tuvo guía directa de Dios y a través de los profetas, a lo largo de la historia del nuevo Israel, o sea, la iglesia, Dios ha hecho surgir en medio de su pueblo almas elegidas, hombres y mujeres, llevados a un estado de profecía para, sin cambiar nada de lo que Jesús dijo ni de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y sin añadir nada nuevo a la doctrina de siempre, ha hecho surgir en medio de la iglesia almas privilegiadas a través de las cuales Dios las ha utilizado como instrumentos para seguir guiando a la iglesia. A pesar de los defectos de los humanos, los defectos personales de carácter o personales, mientras el ser humano, principalmente los ministros de la iglesia, no han tocado el depósito de la fe y han respetado la doctrina de la iglesia, dogma, moral, liturgia o culto y costumbres dejadas por tradición desde los apóstoles a través de los padres de la iglesia y luego de los papas, mientras no se tocaron las enseñanzas que Jesús nos dejó, el Espíritu Santo ha hecho prevalecer la iglesia como Jesús lo ha prometido y lo sigue prometiendo. En Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra, atado quedará en el cielo, lo que desatares en la tierra, desatado quedará en los cielos. Pero si se toca el depósito de la fe, si se trata de dar a la palabra de Dios una interpretación que Dios mismo no ha dado, creyéndose el hombre superior a Dios, creyéndose el hombre más que Dios, dejándose llevar de su propio razonamiento separado de la luz infinita del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede fluir, no puede inspirar para permanecer el hombre fiel a Dios. Eso es lo que ha pasado a raíz del Concilio Vaticano II hasta la actualidad. Con esta situación actual que vemos en la iglesia, mucha gente quizá no se da cuenta o no le interesan estos temas, pero es el pan cotidiano de cada día, como desde Roma, Bergoglio y sus secuaces, Bergoglio y los suyos, lo que ya no es iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, están expulsando de la iglesia, entre comillas, aquellos obispos, sacerdotes y seglares que tratan a toda costa de mantener su fidelidad a la verdad, a la enseñanza de siempre, a la doctrina de 20 siglos, al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, a la sangre y al agua que alimentan la doctrina de la iglesia, que son la doctrina de Cristo, los sacramentos,
la interpretación fiel a lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como la iglesia ha sido fiel a lo largo de 20 siglos, ya que como dijo Jesús, nuestro Señor, yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, sino a cumplir. Estamos viendo actualmente cómo la falsa iglesia está expulsando, más bien diría yo, misteriosamente está dando a conocer aquellos obispos, aquellos presbíteros, aquellos seglares fieles, grupos de sacerdotes y fieles que claramente están hablando, declarando públicamente su fidelidad en todos los sentidos de su vida personal y como comunidades eclesiales a la doctrina verdadera de la iglesia, que es la doctrina de siempre. Maravillosamente, con los sucesos que se han dado desde hace un mes para acá, con la expulsión de Viganó y de la excomunión de otros tantos y más que seguirán siendo expulsados de la falsa iglesia en la que se ha transformado Roma, cumpliendo con ello la profecía de nuestra Madre Santísima en la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Pero es que así como Jesús vivió en la tierra y al final, para poder lograr el triunfo definitivo a través de su pasión y muerte, de su crucifixión, derramamiento de sangre y muerte, su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, no podría ser de otra manera con su cuerpo místico que es la iglesia. ¿Quiénes son verdaderamente su cuerpo místico? ¿Quiénes son verdaderamente la iglesia? Aquellos que como células vivas se conservan fieles a la sangre que circula por las venas de la iglesia, al agua que circula por los sistemas ganglionares de la iglesia, a la gracia y al Espíritu Santo que circula en el cuerpo de la iglesia. Y estos son claramente conocidos ahora obispos, presbíteros, feligreses, que están siendo difamados, atacados, expulsados y excomulgados por aquellos que ya no son la verdadera iglesia, expulsados de los templos y, como dijo Jesús, de las sinagogas, y están siendo perseguidos porque a todas luces muestran la vida espiritual que los mantiene y que los alimenta. Es maravilloso ver cómo, en cierta manera, nuestro Señor Jesucristo no necesita que lo defendamos, ni siquiera los tradicionalistas. La defensa doctrinal de muchos obispos, que ya desde el concilio se habían negado a aceptar la falsa sangre, la falsa agua, la falsa espiritualidad generada por el Concilio Vaticano II y por estos disquepapas verdaderos, como Monseñor Lefebvre, Monseñor Nigodin Tug y algunos otros del sur del Brasil que se mantuvieron fieles a la doctrina de la iglesia, y ahora con la nueva reacción de aquellos que, no queriendo aceptar la historia, la están teniendo que repetir en propia carne, que son estos cardenales u obispos, presbíteros y seglares, que están pasando
Por lo mismo que pasamos muchos todos nosotros los que mal nos llaman tradicionalistas, pero que sea para gloria de Dios, porque al fin y al cabo ser tradicionalista es sinónimo de mantenerse en la verdad. Ser tradicionalista es sinónimo de estar vivos en el cuerpo místico de Cristo. Ser tradicionalistas es sinónimo de ser unos en Cristo todavía. Ser tradicionalistas es sinónimo de ser asistidos por la luz del Espíritu Santo. Donde no necesitamos cambiar las doctrinas de Jesús para adaptarlas a nuestro parecer y a nuestra conveniencia, porque según la filosofía del Concilio Vaticano II era adaptar a la iglesia a los nuevos tiempos para atraer mayor cantidad de gente a la iglesia, para disque atraer a las almas y salvarlas, y el único fruto que ha dado el concilio a lo largo de estos 50 años o más ha sido echar en desbandada a cientos de miles de fieles, si no es que sacerdotes. Así está la situación. Las pruebas se van acercando. La iglesia como cuerpo místico de Cristo tendrá que pasar como su maestro y divino fundador, Jesús el Mesías, por la injuria, por la condena, por la persecución, por la flagelación, por la coronación, por la crucifixión, por la muerte, quizá, pero vendrá la gloriosa resurrección y el triunfo final de Jesucristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Hay mucho en internet que ustedes pueden ver y que yo aconsejo que lo vean. Hay mucho sobre de esto. Vean todo lo que puedan sobre las apariciones de nuestra Madre Santísima en La Salette, 1846. 35 avisos que se han ido cumpliendo paso a paso. Allí se encuentra declarado claramente por nuestra Madre Santísima que Roma perdería la fe y sería la sede del anticristo. Posteriormente este mensaje fue resonando con información más profunda y mayor a través de Lourdes, 1864, Lourdes, Francia, y luego 1917, Fátima, Portugal, después Garabandal y otras apariciones marianas, algunas aprobadas, otras no, pero que cuando leemos el mensaje que la Santísima Virgen ha entregado a lo largo de esta jornada de misiones últimas que ella tiene para preparar a los apóstoles de los últimos tiempos, podemos reconocer en el mensaje mariano la sangre verdadera de Jesús, el agua verdadera del costado de Cristo, la verdadera luz del Espíritu Santo, porque los mensajes de María, nuestra Madre Santísima, hablan y declaran doctrina perenne, doctrina verdadera, doctrina eterna, doctrina de siempre. Y ya hay en algún lugar de México, como fue en la Nueva Jerusalén, en los únicos y verdaderos mensajes entregados por la Virgen a doña Gavina Romero desde 1973 hasta 1981, allí la Virgen habló con claridad, con mucha claridad sobre la tradición. Ahí la Virgen Santísima defendió la misa apostólica, la misa tridentina. Dile a mi sacerdote que no quiero que celebre
en mi altar esas misas falsas, esas misas que no llegan al Padre, esas misas que no tienen poder. Dile al sacerdote que quiero que celebre la misa antigua, la misa de siempre. Quizá, amados hermanos, esta sea la única aparición donde la Virgen Santísima habló claramente en defensa del santo sacrificio de la misa, plenamente clara, luminosa, defendiendo como una guerrera el santo sacrificio de la misa. Pero aún antes que la Virgen, Jesús, a través del santo sacrificio de la misa, ha sido el móvil, la fuerza, la virtud, la luz. La misa, el santo sacrificio de la misa en el rito de San Pío V, que es la recopilación de lo más antiguo desde los apóstoles, por eso se le llama misa verdadera, aunque haya sido extendida por el Concilio de Trento, declarada para siempre pura, sin mancha, por el Papa San Pío V en 1570. Es Jesús, a través del santo sacrificio de la misa, el que está guiando a la iglesia. Misteriosamente, esta misa, que fue defendida y conservada por los grupos tradicionalistas que ahora han crecido mucho en México y en otras naciones, de aquellos que se negaron que se resistieron a las nuevas doctrinas del concilio, cuando los sacramentos, cuando el rito de la misa y el rito de los sacramentos fueron cambiados vilmente. Los nuevos despertares de muchos cardenales, obispos y presbíteros y seglares, misteriosamente la misa tridentina tiene un atractivo tan poderoso, tan grande, tan trascendental, que quien empieza a oír misa en latín se siente atraído de tal manera que empieza como a engolosinarse con la misa, que siente en esa misa lo que no se siente en ninguna de las misas del Novus Ordo promulgado por Pablo VI. A pesar de sus bailes, de sus danzas, de sus procesiones con el librito, de toda la parafernalia que hacen en los templos, quien oye una misa en latín, inclusive si es una sencilla misa rezada por un humilde sacerdote tridentino, tiene un atractivo y tiene un impacto en el alma, en la mente y en el corazón de las personas, que quedan convidados a volver, que quedan convidados a seguir a Jesús, que se les hace sentir cuando escuchan el santo sacrificio de la misa en el rito antiguo, apostólico, verdadero, llamado de San Pío V o de Trento. Esto es una maravilla, porque en el proceso de nuestro crecimiento espiritual, para ya sumergirnos dentro del evangelio de hoy, si nosotros, aquí dice Jesús que al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si conocieses también tú en este día el mensaje de la paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Cada uno de nosotros, ya aplicándolo de manera mística, la Nueva Jerusalén en cierta forma es la iglesia. Sí, sabemos que en el Apocalipsis se habla de que la ciudad santa del cielo bajará, la Nueva Jerusalén engalanada como una novia para su esposo, del cual la representante ideal y maravillosa y perfecta de esto es la Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, a quien los santos la claman como la Nueva Jerusalén.
María Santísima es la ciudad de Dios. Y yo digo, el cielo de Dios. Porque aunque el Verbo encarnó en ella por obra del Espíritu Santo, y salió de su purísimo vientre y de su inmaculada alma de ella, para ser nuestro Mesías y nuestro Redentor, allí se quedó, puesto que María es morada perfecta de la Santísima Trinidad, hija predilecta del Padre, madre amorosa del Hijo, esposa purísima del Espíritu Santo. Hija, madre y esposa. Maravilloso. Ella pues es la nueva Jerusalén y está representando en la iglesia, ya que María es madre de la iglesia, madre del cuerpo místico de Cristo. María a los bautizados los contempla como una sola cosa en su Hijo divino Jesucristo. Tal es la mirada del Padre también sobre su Hijo y sobre el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Después entonces, amados hermanos, que es el mismo Cristo el que en esa promesa de no abandonar la iglesia porque yo estoy con vosotros, no dijo yo estaré, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Realmente, desde la reforma del Concilio Vaticano II, la misa fue la columna, la piedra fundamental, el camino, el sustento, la luz, la guía. Y la misa tridentina expresa toda la fe de la iglesia a través de todo el rito de la misa. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. La misa expresa toda la doctrina de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo, el Nuevo Testamento. Es más, por ser una expresión de la palabra de Dios de manera infinita, eterna y universal, Dios podríamos decir que está vaciado de alguna manera en el santo sacrificio de la misa. Si hablamos de una presencia especial y sensible, aunque Él es omnipresente, pero en relación a nosotros, la presencia es percibida de una manera especial, profunda, única y maravillosa, santa y perfecta a través del santo sacrificio de la misa. Como que después del concilio, la luz de Cristo para los que nos quedamos en la tradición fue que Jesús nos dice, defiéndanme la misa, el santo sacrificio de la misa y yo somos, más bien, yo soy la misa soy yo. Pero no se les olvide que mi Padre y yo una misma cosa somos. Y que el que me ame guardará mi palabra y vendremos a Él y haremos dentro de Él nuestra morada. ¿Van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Y realmente, aunque muchas cosas del concilio podían parecer verdaderas, pero duales, ambiguas, como se ha visto a lo largo de estos siglos que el concilio ha echado en desbandada a miles de gentes, y lo que está provocando ahora es un sincretismo, una ensalada y una sopa de religiones, una mezcla de verdades con mentiras tan confusas, como una sopa hecha de muchas cosas, donde el paladar no puede saber de qué está hecha esa sopa. No se pueden distinguir los componentes de la sopa. Esta sopa de doctrinas del Concilio Vaticano II, que no se prueba y pues de momento sabe bien, pero provoca agruras,
acidez, inflamación intestinal, diarrea y pedorrera espiritual. La unión de tantas religiones, porque si la verdad pudiera verse a través del concilio con claridad, no estaríamos en esta situación mundial en que toda la gente no sabe ya ni a dónde ir, ni a qué religión recurrir, dónde estará la verdad. Pero realmente a los grupos, a los obispos, presbíteros, seminaristas religiosos, religiosas y seglares o feligreses, ya lo he dicho en otras homilías, laicos no, porque la palabra laico significa los sin Dios, o sea, los que son ahora fieles de la Iglesia Católica, que les llaman vulgarmente laicos, son los sin Dios, como aquí en México, las escuelas laicas, las escuelas sin Dios. Pero la misa ha sido realmente la luz que va guiando a quienes verdaderamente han de sostenerse en la verdad, porque el santo sacrificio de la misa entronca, toda la liturgia tridentina entronca con la verdad de siempre, con la doctrina de siempre, con la enseñanza de siempre, por lo tanto, con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con el Padre eterno y con el Espíritu Santo. Pero de manera personal, cada uno de nosotros, la iglesia es esa Jerusalén. Dios, el eterno Padre, quiso adoctrinar a los israelitas. La gente cree que Dios solamente dio los 10 mandamientos en el monte Sinai a Moisés. No, amados hermanos, quien estudie los textos de la Escritura, sabrá y entenderá que Dios dio instrucciones de altísima espiritualidad, de altísima guía espiritual para que todos tuvieran acceso a algún nivel profético y espiritual. Por eso Dios le dijo a Moisés: pueblo de reyes, nación consagrada, pueblo sacerdotal, pueblo profético. Moisés enseñó de manera particular